Todavía se está sumando gente. Ahora igualmente ya pongo a grabar. Hola Gastón, aparezco Hola. como Jaime Alfaro. No me parezco en nada, pero aparezco como Jaime. No, no te parece. Está bien. Ahí va. Eh, Ahí pongo a grabar. Recording in progress. Bien. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 4. Como siempre, partimos de cada unidad en donde hay, bueno, en la misma aula para leer la bibliografía, la guía de estudio, los videos que dejó la profe Jure y, bueno, dudas o lo que quieran consultar, si han podido leer, espero que hayan podido leer 4. Son de las más importantes, o por lo menos conceptualmente nos parecen las más importantes. Así que bueno, en la medida que tengan cosas para preguntar, dudas, o lo que consideren, mandando por el chat. Y vamos, siguiendo dentro del esquema de una economía real, el modelo, ustedes ven que ya aparece el sector gobierno, que no estaba en el modelo de la unidad 3, o sea, es un modelo que representa la realidad un poco más, de manera un poco más cercana, ¿no? Más real, al incorporar el sector gobierno. Ustedes ya habían visto también en la unidad 2 las unidades económicas, esta relación entre familias, empresas y también gobierno. O sea, desde ese punto no cambia mucho el turno de ese momento. Bueno, digo, de ahí, para que consideren que no hay nada distinto como esquema a lo que ya vieron. Les pido que repasen dentro de la unidad 4 el concepto de bienes públicos que hacen justamente a cómo se considera la función del Estado dentro de la economía, ¿sí? La provisión de estos bienes públicos, sus características. Eh, Ahí vamos a ver justamente al Estado a través de la provisión de estos bienes y por ende se va a hablar del gasto público, lo que hace el Estado. Dependencias de ambos, en toda estructura de gasto público están presentes. Hay una relación también en la guía de estudio entre el gasto público y el crecimiento de la población. Se asume que esa relación es directa, mayor de la población, ¿no? Eso presten la atención y cómo
también cuando analizamos un poco las variables del modelo anterior, en donde vimos la función de consumo, no sé si se acuerdan de qué depende el consumo, de qué depende el ahorro, ya sea la visión de Keynes o de los clásicos, o la inversión. Bueno, en el caso del gasto del Estado, ¿sí? Es importante tener en cuenta que va a depender fundamentalmente de una decisión política, ¿sí? Que no va a tener una relación directa del gasto del Estado con el nivel de actividad o el ingreso total de esa economía, ¿sí? Bueno, eso sí es un punto importante para ir armando en la estructura del modelo el hecho del gasto del Estado como una decisión eh, política o autónoma respecto del nivel de ingreso de la economía. Bueno, esto es un pantallazo. Después, ustedes tienen ahí que toda la función del Estado, ¿se acuerdan? En ese flujo de relación con las unidades de familia y empresas, es a través no solo de la provisión de los bienes públicos, sino también a través de la recaudación de impuestos que le permiten financiar al Estado. Acá van a aparecer conceptos como presión tributaria, que es un concepto, bueno, que últimamente está bastante discutido, ¿no? En la política argentina, en los medios, se habla mucho, o por lo menos los que son críticos o presentan esto como un gran problema, que el Estado te agobia con impuestos. Bueno, ahí entra el concepto de presión tributaria, ¿sí? Presión tributaria media, presión tributaria marginal. Eso, por favor, presten la atención. Y después eh, aparece el concepto de impuestos directos e indirectos. Bueno, acá, por cómo está armado el esquema o el modelo macroeconómico, recuerden que el consumo de las familias dependía de qué tipo de ingreso. ¿Se acuerdan? El consumo de las familias. Del ingreso disponible, profe. Bueno, muy bien. ¿Y ese ingreso disponible cómo se lo calculaba? ¿Alguien se acuerda? Las familias tienen un ingreso disponible, como quien dice, eh, al estar el Estado y cobrar impuestos, las familias van a tener que destinar una parte de sus ingresos a pagar impuestos, ¿verdad? Sí. Los Bien, ingresos menos los impuestos. Serían los ingresos netos de los impuestos. bien. Y ahí entran, estoy leyendo, el consumo menos los impuestos. En lo que dice Daniela, el consumo de las familias depende del ingreso menos los impuestos. El consumo depende del ingreso menos los impuestos. Ahora, va a haber impuestos que van a afectar directamente los ingresos de la unidad familias, y son los impuestos que ahí encuentran con el nombre de directos, o sea, graban directamente los ingresos. Por ejemplo, el denominado impuesto a las ganancias, que por más que los pagan las empresas, también la cuarta categoría, en el caso de Argentina, afecta a los asalariados. El impuesto a los patrimonios, el automotor, el impuesto inmobiliario, o sea, todos los impuestos que afectan al patrimonio o al ingreso que tiene la unidad familia. Una vez descontados esos impuestos, queda de algún modo liberado el ingreso para efectivamente consumir y o ahorrar. ¿Está bien? Pues fíjense la importancia que tiene el concepto de impuestos directos. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bueno. Ninguna. Bueno. Bien, entonces,
focalicen este concepto de impuestos directos, que está relacionado, insisto, con el cálculo del ingreso disponible utilizado para el desarrollo de la función consumo dentro del modelo macroeconómico. ¿Sí? Bueno, aparece después el otro concepto de impuestos indirectos, son impuestos que recaen sobre el ámbito de la producción y que les aclara ahí la guía de estudio. Ahora voy a la pregunta de Diana. La parte de impuestos indirectos, dice la guía, por lo general son trasladados finalmente al precio final de los bienes y servicios y son pagados por la unidad de familias o por el consumidor final. Bueno, ahí encuentran un impuesto que por lo general es trasladado en la cadena de generación del producto o del valor agregado, y que es uno de los más cuestionables o más inequitativos desde el punto de vista de la justicia tributaria. ¿A cuál me estoy refiriendo? Impuesto indirecto. Al IVA, profe. Muy bien, muy bien. El IVA, impuesto indirecto trasladado al consumidor final. Impuesto al valor agregado. Ya hablamos antes de valor agregado o de producto. ¿Se acuerdan la unidad 2 en la cuantificación de la economía? Bueno, entonces ahí vamos a los impuestos indirectos. Otro de carácter provincial que también se traslada por lo general al consumidor. El IVA es de carácter nacional, hay otro que lo recauda los fiscos provinciales, que de hecho es el que más ingresos le genera a cada provincia. Ingresos brutos. Los ingresos brutos. Muy bien, ingresos brutos que también lo descargan. Bueno, hasta ahí entonces impuestos indirectos. Fíjense, ahí Eliana pregunta, en el chat dice cuál sería la parte autónoma de los impuestos directos. Fíjense la formulita que tienen, ¿sí? Esto, en cuanto al impuesto directo, se puede asociar la parte autónoma, o sea, no depende del nivel de ingreso que tenga esa unidad familia. Muchas veces el COP se establece un mínimo imponible, y ese mínimo, a partir de ahí, se paga determinada cantidad, y hay veces que hay bandas de pago que a partir de ese mínimo no dependen necesariamente del nivel de ingresos, ¿sí? Bueno, esto es una cuestión más bien o sea, es una fórmula o una ecuación que intenta conceptualmente reflejar que muchas veces hay impuestos directos que se aplican sobre el nivel de ingresos, pero que no necesariamente en su totalidad van a depender de ese nivel de ingresos. Entonces, cuando hay mínimos imponibles, a partir de ahí ya hay bandas. De tanto a tanto se paga de mínimo una determinada suma. Bueno, ahí entra la parte autónoma de los impuestos directos, ¿sí? El componente autónomo. ¿Está bien? Eso es lo que preguntaba ahí Eliana. Hace poco, sí, el año pasado, el año pasado se aprobó sí, ahí vamos lo que dice Cintia. El año pasado se aprobó un impuesto extraordinario, o sea, por única vez a los patrimonios o riqueza. Bueno, ese impuesto, por la no formulando, tenía también bandas a partir de los que tenían X cantidad de patrimonio, pagaban una
suma de dinero, y si superaban determinado monto, pagaban otra suma de dinero, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, algo de eso tiene que ver en ese componente autónomo, en cómo se calculan esos impuestos directos. Se llamó impuesto extraordinario a la riqueza, ¿sí? Se hizo el año pasado en medio de la pandemia y se terminó cobrando, como quien dice, este año. Claro. A ver, Facundo dice, puede ser que tenga que ver con la riqueza de la familia. Claro, los impuestos, exacto. Automotor, bienes personales, etc. Bien, y después dice Cintia, la presión tributaria media y marginal. Ustedes tienen que tomar, ahí tienen la formulita de la presión tributaria media, que es el total de impuestos que cobra un Estado en un país respecto de el total del ingreso o el PBI, ¿sí? Cuánto del total del ingreso o PBI o valor agregado en determinado periodo, por lo general un año, cuánto representan los impuestos de ese total del PBI. Por eso es que tienen un cociente, total de impuestos recaudados, PBI o ingreso. La presión marginal la tienen ahí en relación a, son variaciones, ¿sí? Cuánto aumenta el total de impuestos recaudados en la medida que aumenta el ingreso o el PBI, por lo general en variaciones marginales, o sea, en una unidad. Si el ingreso aumenta, el ingreso de toda esa economía aumenta en una unidad, ¿cuánto va a aumentar la recaudación impositiva? Bueno, esos son indicadores que se van construyendo dentro también de las cuentas nacionales y que permiten sacar algunas conclusiones de determinadas políticas económicas que se tomen, ¿sí? Esos indicadores, recuerden, que se construyen cruzando variables, bueno, están hechos para poder tomar decisiones. Está la respuesta a Cintia, a Facundo y a Eliana. Sí, dice Cintia. Sí, dice Eliana. Bueno, esto ustedes como futuros contadores, bueno, ustedes tienen varias materias al respecto. En materia impositiva me refiero, ¿no? Pero es interesante el vínculo con la macroeconomía desde el punto de vista de poder ubicar esas estructuras impositivas dentro de lo que es la actividad económica de un país, su PBI, las características que tiene y sobre todo cuando se ensayan cambios en materia impositiva, bueno, sobre todo en este caso en materia de impuestos indirectos, ¿no? Y analizar el impacto que puede tener, ya sea que se aumentan o que se disminuyen o se establecen disminuciones transitorias o regímenes especiales de promoción de inversiones o determinadas actividades que muchas veces influyen al momento de decidir inversiones, localizaciones de inversiones en determinados lugares, dentro de una provincia, dentro de un país. ¿Sí? En ese sentido, creo que esta parte de la materia para ustedes les puede también servir al momento de ligar, ¿no? Toda la legislación impositiva que ustedes tienen que estudiar, ligarla a, bueno, a cómo eso ocurre dentro de una dinámica económica más general y a impactos que puede tener y después eso cómo influye
en las decisiones que tomen los estados, el sector privado, bueno, también las denominadas unidades de familia, ¿sí? O a todo aquel que ustedes asesoren o presten sus conocimientos como contadores. Bueno, lo último que aparece ahí, dentro de toda la estructura impositiva, son otros impuestos o recursos autónomos, que, bueno, ahí la misma guía dice, se opta por poner ese tipo de nombre, ¿no? Que no van a depender directamente del nivel de actividad, ¿sí? Ni directos ni indirectos, se los coloca como otros recursos, y ahí se menciona, por ejemplo, el caso de la herencia, ¿sí? Bueno, en Argentina ese impuesto desde hace mucho tiempo ha sido dejado sin vigencia. Bueno, yo les quiero mostrar ahora, a ver si lo puedo proyectar, aguarden un segundo. Van a ver después en la guía de trabajos prácticos que vamos a subir en un rato, una vez terminada la clase, van a tener un punto ahí de buscar información. Yo les quiero mostrar rápidamente un poco el esquema de gastos que tiene en este caso el Estado de la provincia de Jujuy. Aguárdenme. Voy a proyectar acá. Bueno, se debería estar viendo, ¿no? ¿Se ve? Sí se ve. Bien. Ustedes en la página web del Ministerio de Hacienda de la provincia, entre distintas opciones de información que tienen, van a encontrar una que es la Ley de Responsabilidad Fiscal, que hace que todas las provincias que la firmaron estén comprometidas con el Tesoro de la Nación en brindar información trimestral del total de ingresos y gastos, ¿sí? Bueno, acá la provincia ha publicado el último informe es del primer trimestre del año, de la actividad que ha tenido, ¿sí? No está muy actualizado, pero es lo que han publicado, y ahí se puede observar, si me siguen, es un criterio de devengado, marzo 2021, y ahí van a tener, mirando la pantalla de frente, a su izquierda sería los conceptos. El punto 1 son los ingresos de carácter corriente, o sea, después separados en ingresos de origen provincial, y ahí encuentran un impuesto que ya hablamos, que es el de ingresos brutos. Si miran después un poco los montos, en la columna de la otra punta sería de la derecha, total, es el impuesto que más recaudación genera dentro de los de origen provincial. Después sigue el inmobiliario, sellos y otros. Bueno, después los ingresos de origen nacional, ahí hay un detalle. Otros afectados a obras, bueno, ahí hay un detalle de otros que son directamente destinados a obra pública. Las contribuciones a la seguridad social, o sea, las jubilaciones, ahí no hay datos, dado que todo, no hay jubilaciones provinciales. Luego, los que no son tributarios, el tema regalías, esto es un área sensible que tiene que ver con la actividad, sobre todo minera, fíjense un poco ahí los valores, y otros ingresos, ventas de bienes y servicios de la administración pública, rentas de la propiedad, transferencias corrientes. Bueno, ahí termina el capítulo de ingresos. Después, el Estado tiene
sus gastos, como hablamos antes, de carácter corrientes, y ahí el más importante, dentro de los gastos de consumo, es el de personal. Acá entran los salarios de la administración pública. Más abajo, rentas de la propiedad, prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes. Ahí encuentran al sector privado, la enseñanza privada. Estos son los subsidios a los, sobre todo, institutos o colegios privados. A los municipios, recuerden que no hay ley de coparticipación provincial, entonces hay envío de fondos. Ahí abajo dice coparticipación, pero no hay ley, es un criterio, bueno, que decide el Poder Ejecutivo. Finalmente, entre ingresos y gastos aparece un rubro 3 o tercero, que es el resultado económico. Ahí le arroja un valor positivo en el movimiento de ingresos y gasto corriente. Después aparecen los ingresos de capital, recursos propios de capital, transferencias de capital. Ahí aparece del sector público nacional. Bueno, disminución de la inversión financiera. Salimos de la parte de ingresos, los gastos de capital. Acá el más importante es de inversión real directa, o sea, lo que muchas veces se llama el gasto que hace el Estado en obra pública, maquinaria y equipo, y las construcciones. Bien, después están las transferencias de capital, inversión financiera. Acá aparece si el Estado tiene préstamos, en este caso sí, además de aportes de capital. Bueno, una vez que está entonces los ingresos de capital y los gastos de capital, se llega a otra subdivisión de esta contabilidad, el rubro 6, ingresos totales, que es ingresos corrientes más de capital, y gastos totales, el rubro 7, que es los gastos corrientes más los de capital. Hay otra cuenta un poco más desagregada, gastos primarios, y finalmente el rubro 9, resultado financiero, y más abajo, un poquito más abajo, el rubro 13, resultado financiero. Y ahí les da, en este caso, 5.669 millones, un resultado positivo, ¿sí? Se podría decir un superávit. Y después están, bueno, las cuentas de aplicación de ese resultado, ¿no? Cuentas financieras, las aplicaciones, bueno, y finalmente el resultado global que es cero, está compensado. Bueno, esto se los quería mostrar, lo tienen ahí disponible, insisto, en la página web del Ministerio de Hacienda, de la provincia, pero para que por lo menos en este caso tengan una visión. En el práctico van a tener que buscar más información, pueden buscar de carácter nacional, ¿sí? Para meterse un poco o familiarizarse un poco con el gasto del Estado, y cómo se presenta la información, ¿sí? ¿Alguna consulta, duda de esto? Nada, profe, aún. Bueno. Bien. Volviendo un poco entonces al esquema del modelo de macroeconómico, en este caso ya incorporando a esta economía cerrada el sector gobierno o el Estado, acuérdense que habíamos hablado de un equilibrio, ¿sí? Macroeconómico que implicaba una condición de igualdad.
o sea, para que esa economía alcance un equilibrio entre el ingreso según la oferta y el ingreso según la demanda, se tenía que cumplir una condición. ¿Se acuerdan cuál era esa condición de equilibrio? Profe, Sí, puede ser que el gobierno está en equilibrio cuando el gasto público está íntegramente cubierto por los recursos. bien. A ver, ahora aclaro otra cosa, pero en ese caso, si uno ve las cuentas, ¿no? Recién yo les mostraba las cuentas de la provincia. Les dije que tenía un resultado de qué tipo. Positivo. Bien, positivo. Por lo que dice la compañera, si el gasto total se igualara al ingreso, podríamos decir que hay un equilibrio en la actividad Del de gobierno. ingresos. Claro, exactamente. El resultado fiscal que se llama, ¿sí? Claro. En este caso, estarían equilibrados los ingresos a través de la recaudación con los gastos. Bien. Ahora, yo hice otra pregunta. ¿Me la puedes repetir, profe? Bueno, Sí, no hay problema, vamos de nuevo. Lo que respondió la compañera está bien en términos del resultado fiscal, que puede ser igualado, ¿sí? O equilibrado, está bien. Ahora, toda la economía que comprende, además de la actividad del Estado, a las familias y al sector privado, ni más ni menos, esa economía, habíamos dicho en la unidad 3, que para que el ingreso según la oferta y el ingreso según la demanda se igualen, tenía que darse una condición. ¿Cuál era esa condición de equilibrio de toda la economía? ¿Sería ahorro igual a inversión? Bien, bien. Ahorro igual inversión. Eso como requisito. Oferta igual a demanda. Bueno, exactamente. Si el ingreso según la oferta y el ingreso según la demanda se igualan, quiere decir que todos los, podríamos decir, recursos que no se consumieron y que se ahorraron, reaparecen bajo la forma de inversión. O sea, no queda ningún recurso sin utilizar. Esa es la idea de equilibrio. Todo lo que se produce o se consume o se invierte. No quedan productos sin demanda. Aunque aclaramos en Keynes que también puede haber una inversión que sea en acumular stocks en determinados momentos. Productos no vendidos en un periodo son inversión de acumulación de esos productos para luego venderlos más adelante. ¿Está bien? Entonces, el criterio de equilibrio de la economía, insisto, no es una cuestión de registro contable, sino un criterio de análisis desde el punto de vista de qué tiene que darse para que esa economía no deje recursos sin utilizar. Y dentro de esos recursos sin utilizar, Keynes, en su obra misma, concentra la preocupación en qué tipo de, no sé si llamarle recurso, pero podríamos decir, qué factor de la producción a él más le preocupa que quede sin utilizar. el presupuesto del gasto público. No, a ver, ustedes vieron en la teoría clásica los factores de la producción, ¿se acuerdan cuáles eran? Y Los trabajo. factores de la producción, tierra, trabajo, capital. Muy bien. La teoría clásica plantea que hay 3 factores de la producción. Keynes mantiene esa concepción de los 3 factores, pero él está muy preocupado en que uno de ellos no quede sin ocupar. ¿Cuál les parece
que hablamos, ¿no? Bien, la fuerza de trabajo, o sea, que no haya trabajadores y trabajadoras sin empleo. Recuerden que es la teoría general de la ocupación, ¿sí? Su libro más importante, Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, ¿sí? Bueno, entonces, esa idea de equilibrio macroeconómico entre ingresos según la oferta e ingresos según la demanda, tiene como condición que el ahorro se equipare con la inversión y por ende que no queden trabajadores, en este caso, sin estar ocupados. Vamos a volver sobre esto más adelante cuando estudiemos el mercado de trabajo específicamente, pero esta idea es central para luego ir a los detalles más adelante del mercado de trabajo. Bueno, ahora, Agustina, ahí termino esto y retomo para no desviarme del tema. Después retomo por la pregunta en el chat. Entonces, vamos al equilibrio ahora de este modelo donde se incorpora el gobierno. ¿Cómo va a afectar la actividad del gobierno a este equilibrio que teníamos entre ahorro de las familias e inversión del sector privado? ¿Qué les parece? ¿El gobierno va a invertir? ¿El Estado va a ahorrar? ¿Qué dicen? Sí, el gobierno ahorra y quedaría el ahorro de la familia más el ahorro del gobierno igual a la inversión. Bueno, no escuché ahí, una de sus compañeras no pude ver quién hablaba, disculpen, pero sí, está bien, el Estado o gobierno va a ahorrar, o puede ahorrar, o también puede desahorrar. Entonces, se va a modificar dentro del esquema en esa función de ahorro que no solo las familias, sino también el Estado o gobierno puede ahorrar o también desahorrar. Y así como había una actividad de inversión del sector empresas, de la unidad de empresas, el gobierno va a hacer también gastos. Y esos gastos, ya dijimos, pueden ser de tipo corriente, ligados a los servicios que presta permanentemente y al pago de salarios de los empleados públicos, y también gastos de capital que pueden implicar inversiones, la construcción de caminos, autopistas, escuelas, hospitales, puertos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero fíjense ahí que tienen en la guía esta idea de equilibrio macroeconómico, en donde les aparece, por un lado, el consumo de las familias, en función, ya dijimos, del ingreso disponible, el ahorro de las familias y los impuestos. Y del otro lado, ¿sí?, el consumo, la inversión del sector empresas y el gasto del gobierno, ¿sí? Bueno, esta es la nueva forma de equilibrio que luego, si uno la ve en condición de ahorro e inversión, la inversión total del sector privado tiene que ser igual ya al ahorro de las unidades de familias y al ahorro del sector gobierno, ¿sí? Bueno, esa es la nueva condición que se agrega al ahorro de las familias, el ahorro del gobierno. Si el gobierno tiene una situación fiscal negativa o deficitaria, bueno, eso va a quitar fondos al ahorro total de la economía y por ende va también a quitar fondos a la inversión privada, ¿sí? Luego hay que ver cuáles son los motivos de ese desahorro del gobierno, ¿sí? Hay que ver en qué está gastando el gobierno, ¿sí? Entonces, acá lo que quiero cerrar la idea es que hay dos conceptos. Uno es el equilibrio de las cuentas públicas, ¿sí? Si el Estado tiene superávit, tiene equilibrio o tiene un déficit fiscal. ¿Estamos? Eso es una cuestión.
Y otra cuestión es el equilibrio macroeconómico, que no es lo mismo que el equilibrio fiscal. ¿Y por qué dijimos que no es lo mismo? ¿Quién se anima a explicar? ¿Por qué no es lo mismo el equilibrio macroeconómico que el equilibrio fiscal? Vuelvo a preguntar, si alguien se anima, ¿por qué no es lo mismo el equilibrio macroeconómico que el equilibrio fiscal? Profe, porque el legal solo considera el sector gobierno. En el equilibrio macroeconómico vemos toda la comunidad. Bien, el equilibrio macroeconómico comprende a todas las unidades, además del sector gobierno o Estado, a las familias y al sector privado. Muy bien. ¿Se entendió eso? ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, esa Profe, yo no lo pregunta... entendí, ¿podría volver a explicarlo? Sí, vamos de nuevo. Nosotros tenemos dos conceptos. Uno es analizar estrictamente el gasto y los ingresos del Estado, las cuentas públicas. Una de sus compañeras hoy decía que puede haber un equilibrio fiscal si se igualan los ingresos o la recaudación de impuestos con el gasto del Estado. Está bien. Puede o no darse equilibrio. Puede haber superávit o puede haber un déficit, porque está gastando más de lo que recauda. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, eso es a los fines del concepto equilibrio o resultado de las cuentas públicas. Que, insisto, puede ser equilibrado, deficitario o superavitario. Ahora, la economía o el equilibrio macroeconómico, como recién decía una de sus compañeras, comprende no solo la unidad gobierno o Estado, sino que están las familias y está el sector empresas o el sector privado. Entonces, el equilibrio de toda la economía comprende las tres unidades, en este caso, Estado y empresas. Si hablamos del equilibrio entonces macroeconómicos, hablamos del equilibrio de las tres unidades. Y ahí entra el concepto entonces de que se iguale el ingreso según la oferta con el ingreso según la demanda, que no haya recursos sin ocupar, que por ende el ahorro total de la economía, que ahora incluye el ahorro del sector público, se iguale con la inversión del sector privado. ¿Sí? Entonces, lo último que acabo de decir es equilibrio macroeconómico. Lo primero que dije es el resultado de las cuentas públicas. ¿Ahora se entendió un poco mejor? Sí, profe. Bueno, no sé, nadie más preguntó. Yo no los veo o no las veo. Si no quedó claro, volvemos a hablar del tema. Entonces, la economía todo el tiempo está, obviamente, funcionando en la producción permanente de bienes y servicios, en la distribución de los resultados, en el cobro de impuestos y en la realización de gastos por parte del Estado. Ahora, cada una de esas unidades van teniendo resultados parciales y la economía toda tiene un resultado, ¿sí? Entonces, cuando vemos estos modelos macroeconómicos, queremos decir, bueno, ¿cómo está funcionando esa economía y si alcanza o no alcanza un equilibrio? Voy a analizar el estado del ahorro, voy a analizar el estado de la inversión, ¿sí? Y luego puedo ver resultados parciales de las unidades, como puede ser en este caso, cómo le fue al Estado, cómo le fue a las cuentas públicas, quedó con superávit, quedó equilibrado, está con déficit. Bueno, ahí entro ya en detalles de esas unidades económicas, ¿sí? Eso es un poco lo que estamos tratando de ver acá. Una cuestión más, y después le respondo a Agustín a su pregunta. Una cuestión más
está en cómo la aparición de impuestos me va a afectar el cálculo del multiplicador. ¿Se acuerdan el concepto de multiplicador que vimos en la unidad 3? ¿De qué dependía el multiplicador, según Keynes? ¿De qué variable dependía? ¿De la inversión autónoma? Sí, va a haber decisiones de inversión. Ahora, la inversión afecta el nivel de actividad, pero ¿cómo comienza a realizarse, o sea, el efecto multiplicador propiamente dicho? ¿En base a qué variable, dice Keynes? Se dispara la inversión. Ahora, ¿cómo comienza a funcionar el efecto multiplicador? Que aumenta el ingreso. Bueno, va a tener un impacto en el ingreso, pero ¿Cómo, ¿por profe? qué? ¿Cómo? ¿El consumo, profe? Del consumo, sí, pero no de la función consumo en general. ¿De qué variable de la función consumo? ¿Consumo autónomo? De la... No, ojo el consumo autónomo, porque si decimos que el efecto multiplicador proviene de un aumento en el ingreso, no sería justamente el consumo autónomo. Aumenta el ingreso. ¿Y por qué sigue aumentando el ingreso después? ¿Qué parte del consumo, de la función de consumo depende del ingreso? La propensión media a consumir, profe. Casi. Estaríamos en el juego de frío caliente, sería tibio. La marginal, profe. Exactamente, la propensión marginal a consumir. Propensión marginal a consumir. ¿Qué significaba la propensión marginal a consumir? La que mide la tasa, o sea, a la que cambia el consumo cuando cambia el ingreso. Bien, muy bien. ¿En qué proporción cambia el consumo cuando aumenta en una unidad el ingreso? Por eso es marginal el concepto. Bueno, subió el ingreso porque hubo inversión autónoma. El ingreso sube y repercute sobre la función de consumo. Y esa función de consumo reacciona a través de esa propensión a consumir. ¿Estamos? La formulita matemática del multiplicador, con K minúscula, digo ahí en el chat, era K igual 1 sobre 1 menos B. Esa B minúscula, esa B larga minúscula, era efectivamente el multiplicador del consumo. Perdón, la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es la B larga minúscula. Bueno, imagínense, cuando se incorpora el sector gobierno que aplica impuestos directos sobre los ingresos, ya dijimos que todo el ingreso no va a estar disponible para el consumo, porque una parte va a ir al pago de impuestos, ¿sí? Entonces se imaginarán que el efecto multiplicador se va a modificar a partir de que aparece el sector gobierno cobrando impuestos, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la incorporación de impuestos me va a afectar el multiplicador, ¿sí? Cuanto más altos sean los impuestos, ¿qué va a pasar con el multiplicador? Va a ser menor. Muy bien, va a ser menor. ¿Y por qué va a ser menor? Porque vamos a tener menos plata. A tener, claro, exactamente, menos recursos o menos fondos o menos dinero o plata para poder destinar al consumo cada vez que aumenta en una unidad el ingreso, que ya no va a ser el ingreso limpio o podríamos decir en bruto, sino que hay un ingreso disponible, un ingreso descontado de sus impuestos directos, ¿sí?
Bueno, también van a actuar ahí la parte no autónoma de electos. Fíjense después la formulita final de cómo se compone el nuevo multiplicador cuando aparecen los impuestos. ¿Sí? Lo tienen ahí en la guía de estudio, la formulita matemática final. ¿Alguna duda de esto sobre este multiplicador de la inversión modificado? ¿No? ¿Sí? Profe, Sí. En el chat le preguntan. disculpe, ¿podría volver a explicar el final? Perdón, no escuché lo último. ¿Explicar qué? El efecto del multiplicador cuando la potencia marginal es mayor. Bien. La idea es la siguiente. Partimos de un vínculo entre consumo dependiente del nivel de ingreso de la economía. Bien, ahora después vemos lo de Agustina que sigue escribiendo ahí. Entonces, tenemos por un lado el ingreso de la economía que va a influir en el nivel de consumo de esa economía, ¿sí? Ahora, ese consumo está compuesto por una parte autónoma, dice Keynes, que no se va a modificar por el nivel de ingreso, y tiene una parte que depende justamente del nivel de ingreso y que tiene una dependencia que la muestra esa propensión. O sea, esa propensión va a ser establecida en base a criterios objetivos de consumo, comportamientos. Esperen que voy a silenciar porque se está haciendo una copia. Bien. Entonces, ¿de dónde surge la propensión marginal a consumir? Dice Keynes. Bueno, de ciertos comportamientos. Sí, dice Juanchi, no se entiende. Ahora creo que ya está mejor el audio. De ciertos comportamientos de los consumidores estudiados, o por lo menos considerados en determinado periodo de tiempo, en donde cuanto más altos sean los ingresos del conjunto de la economía, más va a haber una despropensión a ahorrar y menor a consumir. Y viceversa, cuanto más bajos sean los ingresos de esa economía, más se va a estar cercano a tener que consumir prácticamente todo ese ingreso y por ende las propensiones a consumir van a ser más cercanas a uno, o sea, a consumir prácticamente todo y no ahorrar por ende nada, ¿sí? Entonces, ese es el comportamiento de la función consumo que describe Keynes, y cuando esa economía tiene inversiones o decisiones de inversión que no dependen del nivel de ingresos e inversiones autónomas, una inversión de ese estilo va a aumentar el nivel de actividad. Imagínense decisiones de inversión que aumentan el número de plantas fabriles y esas demandan materiales de construcción, más mano de obra, pagan salarios, esos salarios que se pagan, los trabajadores los usan para consumir alimentos, vestimenta, y van traccionando el resto de sectores vinculados, ¿sí? Alimentos, textiles, transporte, bueno, y eso a su vez va traccionando a otros sectores que le abastecen también de bienes que consumen los trabajadores, de materiales, materias primas, insumos, máquinas. Entonces se va haciendo una suerte de efecto de multiplicación a partir de esa decisión de inversión autónoma, ¿sí? Autónoma del ingreso. Entonces, la inversión autónoma repercute sobre el nivel de ingreso repercute sobre el consumo, y el consumo
va a repercutir de nuevo sobre el nivel de ingreso, y ese nivel de ingreso de nuevo sobre el consumo, y se va haciendo un efecto multiplicador. La pregunta o la respuesta que da Keynes a esto es, bueno, el efecto multiplicador no es infinito, sino sería muy sencillo, y la economía, bueno, imagínense, con algunas decisiones de inversión importantes, empezarían en una suerte de multiplicación al infinito, donde todo aumentaría sin cesar. Bueno, dice, eso no es así, tiene un límite, y el límite está dado por cuánto de esos ingresos nuevos que se generan por la inversión nueva autónoma, esas unidades de familias están dispuestas a consumir. Entonces, cuanto más se esté dispuesto a consumir, o más alta sea esa propensión al consumo, mayor va a ser el efecto multiplicador, y cuanto más baja sea esa propensión a consumir, menor va a ser el efecto multiplicador. Bien, hasta ahí me siguieron, se entendió, quedó algo no claro. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces siguiendo ese mismo razonamiento causal, se incorpora el sector gobierno cobrando impuestos, esos impuestos van a disminuir los ingresos de las familias al pagar esos impuestos van a tener menos fondos disponibles para el consumo, y por ende la propensión, van a tener menos bienes disponibles para el consumo, y eso va a afectar a la baja, o va a disminuir el efecto multiplicador, ¿sí? Porque por cada unidad nueva de ingreso, o cada peso nuevo que ingrese, ese peso una parte va a ir a pagar impuestos. Entonces va a haber menos disponible, menos fondos disponibles para el consumo, lo cual va a hacer que baje el efecto multiplicador, ¿sí? Obviamente, si la estructura impositiva tiene pocos impuestos directos, no va a afectar tanto, y si tiene una alta carga de impuestos directos, va a afectar más al funcionamiento de ese multiplicador, ¿sí? En la fórmula van a ver también que aparecen los impuestos indirectos, en la fórmula del nuevo multiplicador, cuando se incorpora el sector gobierno. Esto último, ¿alguna duda? Esperen que abra un poco la ventana, que no se ve nada. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces... Profe, disculpe, entonces, sí. Con la explicación de hace rato del efecto multiplicador con la propensión marginal, o sea, habría una relación directa. Es mayor la propensión marginal y es mayor el efecto ingreso sobre el multiplicador. Pero cuando interviene el gobierno, ya el efecto multiplicador es inversamente proporcional a la propensión marginal. ¿Así quedaría? A ver, Gladys, no se puede decir que sea inversamente, o sea, no sé la proporción, pero sí que en la medida que aparece el sector gobierno, el efecto multiplicador tiende a ser de menor impacto que cuando no hay impuestos, porque hay menos recursos disponibles para el consumo, porque una parte va a pagar impuestos, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bien. Bueno. Agustina preguntaba la parte autónoma de impuestos directos, y el otro concepto ahora, perdón, esa era mi duda con respecto a la fórmula del impuesto total. En la fórmula del impuesto total, tiene, o recursos, impuestos totales, recursos totales, una parte autónoma, que la ven con la T mayúscula sub 0, y ahí tienen los otros impuestos que no son ni directos ni indirectos, más el componente autónomo de los impuestos directos, que ya habían preguntado también antes.
sea, la suma de los otros impuestos más el componente autónomo de los impuestos directos le da T mayúscula sub 0, que es el componente autónomo de los impuestos totales. Es medio un trabalenguas, pero ¿me siguieron hasta ahí? No, Es medio difícil explicar esto por este medio. Si tienen la guía de estudios, la página 95. A ver, mensaje. Voy a repetir. Sí, voy a ir escribiendo acá. Ustedes tienen la T mayúscula, que es impuestos totales. Insisto, tienen 3 categorías de impuestos: directos, indirectos y otros. Entonces, los impuestos totales surgen de sumar. Los impuestos directos se los suman a los impuestos. Los impuestos indirectos y los otros recursos autónomos. Sí, no sé por qué se me mostró una pantalla ahí, pensé que iban a compartir pantalla. Sí, más lo que se llama esos son los impuestos totales. Ahora, en esos impuestos totales aparecen una T mayúscula sub 0, que es la parte autónoma de los impuestos totales. ¿Y ahí qué incluyen en este T sub 0? Ahí incluyen los otros impuestos más la parte autónoma de los impuestos directos. Es la T minúscula sub 0. De nuevo, los impuestos totales es igual a este componente autónomo más los impuestos indirectos. Perdón, más la parte no autónoma de los impuestos, la T minúscula, multiplicada por el nivel de ingreso, y la T minúscula es igual a la parte no autónoma de los impuestos indirectos más la parte no autónoma de los impuestos directos. La fórmula que ustedes final es T mayúscula igual a T mayúscula sub 0 más T minúscula por I. Volviendo al concepto general, impuestos totales, total de impuestos directos, más total de impuestos indirectos, más otros impuestos, u otros recursos autónomos. Ahora, ¿quedó más claro? Si tienen dudas, pregunten. Profe, en sí lo que hace es separar a los impuestos autónomos y a los impuestos que dependen del ingreso, ¿que no? Claro, exactamente. Los componentes autónomos, y hay una parte autónoma dentro de los impuestos directos, de los que dependen del nivel de ingreso, que, bueno, están comprendidos dentro de los impuestos directos e indirectos. Es esa T minúscula. Claro. Van a tener en la práctica un ejercicio numérico, donde ahí lo van a llevar a valores y lo van a poder aplicar. Creo que eso les va a facilitar. Magdalena dice, no entendí. ¿Alguna parte o algo en particular? Así aclaramos, Magdalena. Esa fórmula, Magdalena, T mayúscula igual a T mayúscula sub 0 más T minúscula por I, esa fórmula es la de los impuestos totales. La T mayúscula es impuesto total. Eso es igual a la suma de los impuestos autónomos, y ahí impuestos autónomos son los ORA, otros recursos autónomos, más
el componente autónomo de los impuestos directos. Todo eso sumado a T minúscula, que es la parte no autónoma de los impuestos directos e indirectos. Perdón, ahí le contesté a Lucas. No sé si Magdalena tenía la misma duda que de Lucas u otra. Y no sé si Lucas con esto quedó más claro. Profe, ¿qué se refiere con la parte autónoma de los impuestos? No sé quién habla, que la escucho muy bajito. Profe, ¿qué se refiere con la parte autónoma de los impuestos? Eso no entiendo. Autónoma, que no depende, que esos impuestos que se pagan no dependen del nivel de ingreso de esa economía o de la unidad familias. Yo les hablé, por ejemplo, del impuesto a la herencia. ¿Está bien? ¿Puedes repetir los componentes de la fórmula final del nivel del impuesto total? Sí, ahí, si ven en el chat, está la formulita que mandó Lucas. ¿La ven? Sí, profe. Bueno, la T mayúscula es toda la recaudación de impuestos. Eso es igual a T mayúscula sub 0, y el T mayúscula sub 0 son los impuestos autónomos. Fíjense que más arriba del chat yo les puse, como está en la guía, que T sub 0 es igual ahora a otros recursos autónomos más T minúscula sub 0, que son los impuestos autónomos o la parte autónoma de los impuestos directos. Bueno, esa suma nos da el componente autónomo de la recaudación total. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bueno, y a eso hay que sumarle el componente no autónomo, o sea, el componente de impuestos que depende del nivel de ingresos de esa economía. Y ahí aparecen los impuestos directos e indirectos. Por eso que esa T minúscula, un poquito más arriba, como está en la guía, a T minúscula y minúscula, que son los impuestos indirectos, la I de indirectos, y después la T minúscula, D minúscula, que son los impuestos directos dependientes del nivel de ingreso. Sumado me da T minúscula. Sí. Ahí puso, creo que Lucas de nuevo. Sí, así, sí, está bien. No sé si a Magdalena ya le respondí. ¿Quedó claro o no? Sí, profe, es que en la guía de estudio aparece también que T minúscula es la presión tributaria de los impuestos directos. La presión tributaria ahí te aparece como T minúscula, porque recuerden que la presión tributaria está ligado a los impuestos que se cobran respecto al ingreso. Entonces T minúscula sí, es la presión tributaria total. O sea, suponte que sea 0,5. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada peso de ingreso de esa economía, la mitad, 0,5, se pagan impuestos. El de Gamaliel Flores que mandó ahí la fórmula, te está faltando ahí el componente autónomo, o sea, T minúscula sub 0, para sumarla ahora y ahí tener todos los impuestos autónomos.
Tenés que sumar T sub 0 más hora. Eso es la T mayúscula 0, que son los autónomos. Separar los autónomos por un lado y sumar T minúscula D más T minúscula I, y ahí obtenés la T minúscula total, y esa se multiplica por el nivel de ingresos, por I o por Y. ¿Está bien, Gamaliel? Sí, ahora sí, muy bien. Sí, así es. Bueno. ¿Alguna duda más de esto? Bueno, no hay más consultas. Sí, ¿quién iba a hablar? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno. Fíjense al final, después que ya analizamos la cuestión del multiplicador y cómo lo afecta al multiplicador de la inversión, los impuestos, después van a tener un multiplicador del gasto público, en cuánto aumenta el ingreso a la economía, si aumenta el gasto del Estado, y luego multiplicador de los impuestos autónomos, ¿sí? En cuánto van a afectar, ya sean hora o el T sub 0. Ahí se le agregan 3, o sea, el multiplicador del gasto público y el de los impuestos, que son 2, en total 3 multiplicadores que se agregan al multiplicador que ya tenían ustedes de la inversión. El concepto es el mismo. ¿Cuánto cambia el ingreso de esa economía, o el PBI, si cambia el gasto público o cambian los impuestos? En este caso, obviamente, autónomo. Fíjense, sobre todo ahí lo que nos interesa es que manejen las formulitas, ¿sí? Una vez que ustedes pueden calcular la K minúscula, ya después pueden operar cada uno de esos multiplicadores. Bueno, eso en la guía de estudio lo tienen en la página 98. Bueno, ¿alguna duda hasta acá de multiplicadores? Me falta darles una última cuestión. No, profe. ¿Nada? Bueno. Ok. Bueno, la última parte, sacándolo de los multiplicadores, 2 cuestiones más. Ustedes habíamos dicho que la incorporación en los análisis económicos del rol del Estado en la economía va a ser el resultado, en parte, de esta crítica que hace Keynes y otros autores a la economía denominada clásica o contemporánea de aquella época. Estamos hablando del principio del siglo XX, y entrada ya esa etapa de Primera Guerra Mundial, el crack del año 29, la depresión de los años 30, la propia obra que va realizando Keynes y la publicación de su libro. Bueno, todo ese contexto de cambios y también de crítica que hace él al pensamiento económico predominante, van dando cuenta de una nueva realidad que yo les conté, que es que cada vez más, independientemente de lo que dijesen los economistas, el Estado iba asumiendo un rol cada vez más
preponderante en materia de actividad económica, ¿sí? Ya no solo como esa idea de Estado que tienen los economistas liberales de un Estado que se dedica a proveer justicia, una reducida administración pública, seguridad a través de fuerzas de seguridad, y algún mecanismo, bueno, en lo que hace al sistema republicano, representativo, federal, etc. Sino que empiezan a tener un rol muy preponderante, y en parte en aquellos estados que estuvieron, bueno, involucrados de lleno dentro de lo que fue esa Primera Guerra Mundial, que modificó en gran medida el funcionamiento o la relación entre el Estado y la economía. Bueno, en todos esos cambios, el Estado pasa a jugar un papel cada vez más preponderante como proveedor de esos bienes públicos, pero también asumiendo en muchos casos la provisión de bienes que no son públicos cuando se hace cargo de determinadas empresas, o también de servicios, ¿sí? Entonces, todo eso hace a que en estos esquemas veamos que hay gastos de provisión de bienes y servicios corrientes por parte del Estado y también de inversiones o gasto de capital que hace el Estado. Entonces, volviendo al concepto de equilibrio económico o macroeconómico, se va a agregar al consumo de las familias y a la inversión el gasto del Estado. Y en ese contexto, incluso de momentos de funcionamiento de la economía con alto nivel de desempleo, en particular de la fuerza de trabajo o de la mano de obra o desocupación, Keynes va a plantear que para que esa economía vuelva a una ocupación plena va a ser necesario una serie de medidas, pero que van a poner nuevamente al Estado en el centro, colaborando en que se incremente esa demanda, ¿sí? Esa demanda o el ingreso según la demanda para traccionar, ¿sí? Al ingreso total de la economía, que el ingreso también traccione a la inversión privada y se pueda volver finalmente a una situación de pleno empleo, ¿sí? Pero donde si no había reacción en nuevas inversiones por parte del sector privado, bueno, el que tenía que jugar un rol auxiliar de algún modo es el sector público, ¿sí? Entonces ustedes van a tener en la guía práctica una pregunta relacionada justamente con eso, de cuál tiene que ser el rol del Estado, según Keynes, en momentos de alto desempleo, de depresión económica, ¿sí? Bueno, y algo ya hablamos de esto cuando mencionamos después programas económicos específicos que se tomaron en determinados momentos en el mundo durante esa gran depresión de los años 30, ¿sí? En Estados Unidos hubo dos planes llamados New Deals, que trataron de poner a través del gasto público la entrega de subsidios a los productores, a los desocupados, y de esa manera generar un mayor consumo, una mayor dinámica de aumento del ingreso, de estímulo a cierta recuperación de la inversión, para tratar de llevar la economía a bajar el nivel de desempleo, ¿sí? Bueno, entonces, se agrega dentro de la idea de lograr el equilibrio macroeconómico con pleno empleo de la mano de obra, el rol que va a jugar el Estado, ¿sí? Bien, eso como concepto teórico. Después hubo experiencias como las que le conté recién en Estados Unidos, otras experiencias en Europa. Bueno, recientemente el año pasado con la pandemia y el cambio de presidencia en Estados Unidos, el nuevo presidente Biden ha decidido establecer uno de los paquetes de gasto público y de estímulos con subsidios a los desocupados, de los más grandes de la historia, para tratar de ver si por esa vía se reactiva un efecto multiplicador que lleve a la economía de Estados Unidos a niveles de actividad que bajen
considerablemente el nivel de desempleo que se disparó con la pandemia, o sea, por las medidas, ¿no?, de cuarentena, restricción de actividades, circulación, etcétera, etcétera. Entonces, se fue, esto estamos hablando de ahora, ¿no?, de la actualidad, no solo de los años 30, pero se fue considerando entonces que el Estado, a través del gasto, impuestos, puede jugar un papel dinamizador en determinados momentos de la economía, ¿sí? Bueno, eso lo quería plantear. Ahí, para cerrar, esta cuestión vamos a ir viendo cada vez más adelante cuando nos metamos directamente en el análisis de qué tipo de políticas más específicas, si de carácter monetario o fiscal, pueden tomar los gobiernos o el Estado, cuáles son las de mayor impacto, en qué contextos. Bueno, todo esto va a ser, no tanto por Keynes, pero sino más bien por quienes hacen esta síntesis, que yo ya les mencioné, neoclásico-keynesiana, más bien de corto plazo, ¿sí?, las que traten de conducir la economía a través de esta acción del Estado a un pleno empleo, ¿sí? Se va a asumir que en la medida que la economía se recupere ya no va a ser necesario ese rol tan presente, tan activo del Estado en la economía, porque la economía misma va a operar a través de mecanismos propios que la van a devolver a un nivel de equilibrio con pleno empleo, ¿sí? Esto desde el punto de vista de la teoría. Pues en el corto plazo se van a admitir políticas activas del gobierno o el Estado, y no así va a ser recomendable para el largo plazo, porque se supone que la economía por sí misma ya luego va a poder funcionar con un pleno empleo de los recursos y en particular de la mano de obra, ¿sí? Bueno, hasta acá, de esto último que planteé, ¿alguna duda, alguna cuestión que quieran plantear, preguntar? No dice nada. No, bueno. Bueno, lo último, Keynes va también a plantear que justamente este problema que había, ¿se acuerdan cuando analizamos la eficiencia marginal del capital, o sea, el rendimiento o el flujo de dinero que implicaba la incorporación de una nueva máquina a la economía, o a esa rama de la economía, y el rendimiento comparado con la tasa de interés bancaria, y que de ahí se tomaban decisiones de hacer o no esas inversiones en ampliar el stock de máquinas de esa economía. Bueno, Keynes va a plantear que en realidad cómo la economía, dice él, o decía en su momento, cómo la economía puede lograr efectivamente entrar en un estadio de estabilidad y dejar atrás estos grandes problemas de las crisis, de las depresiones, del desempleo. ¿Qué medidas se podrían tomar? Que ir más allá de lo que yo le he mencionado recién, que es el corto plazo. Bueno, él va a plantear una serie de medidas. Por un lado, tratar de que el Estado intervenga regulando de algún modo este concepto de propensión marginal a consumir, ¿sí? Tratar de mantener una propensión marginal a consumir relativamente alta, ¿sí? Cuestión de que cada vez que haya alguna modificación en el nivel de ingreso, bueno, ese ingreso nuevo sea consumido y genere garantías de que no va a haber recursos que se retiran y que no vuelven a la inversión. Para que eso suceda, además, tiene que haber un cierto control
las tasas de interés, o sea, tasas de interés bajas, para que esa economía no entre en una, o disminuir las apetencias especulativas de quienes tienen capacidad de ahorro, para que no dejen ese dinero inmovilizado, ¿sí?, en el sistema financiero, y ese dinero como ahorro vuelva a ampliar la capacidad productiva. Entonces, estimular a mantener una propensión a consumir relativamente alta, que ya dije, mantener tasas de interés bajas para desalentar los movimientos especulativos, y aquí él va a decir, bueno, en realidad los bancos sabemos que su negocio está justamente en tomar depósitos y pagar bajas tasas de interés y cobrar por los préstamos altas tasas de interés. Los bancos no van a hacer garantía de que esto suceda. Entonces él ahí va a considerar que lo deseable sería una mayor intervención del Estado para regular esas tasas de interés, canalizar el ahorro en inversión, y sobre todo va a decir que en esas empresas, para desalentar comportamientos especulativos de los accionistas, ¿sí?, de esos hombres de bolsa que habían tenido una responsabilidad en parte en la crisis del año 29 y en toda esa economía altamente especulativa, dice, bueno, en realidad, si se logra altos volúmenes de inversión que hagan que el capital, en cuanto a capital invertido, sea cada vez más abundante y se termine la escasez, si se termina esa escasez de capital, los intereses de esos accionistas van a bajar. Él asociaba los rendimientos de capital a la escasez de capital. Entonces, si se amplían las inversiones y si logran niveles de gran abundancia de capital, los intereses van a bajar, va a haber menos posibilidades de que esos accionistas hagan o tomen decisiones especulativas, y de esa manera se puede llegar a un funcionamiento en donde la economía tenga eficiencias marginales de rendimiento de las inversiones, en donde se cubren las amortizaciones, o sea, se puede reponer la maquinaria desgastada, se remunera con una determinada rentabilidad mínima a los inversores de esas empresas, pero se evita todos los sobresaltos que implica la especulación financiera y el retiro de fondos disponibles para la inversión que van a la inversión estrictamente especulativo-financiera. Bueno, obviamente que ese rol no lo podían jugar, dice él, el sector privado, sino que tenía que intervenir el Estado haciendo muchas de esas inversiones, pero él dice no para hacer un socialismo de Estado, no para que el Estado se haga cargo y desplace la propiedad privada, sino para que asuma algunos roles, incluso transitoriamente, en algunos casos lo haga junto al sector privado, ¿sí?, pero que cree condiciones de abundancia de inversión de capital para que efectivamente se desaliente a todo el sector que hace especulación financiera. Y se pueda entrar, dice, en Inglaterra y en todo el mundo, paulatinamente, en un estadio de estabilización, ¿sí?, de crecimiento, de evitar altos niveles de desempleo y de salir de ese momento de crisis provocadas, dice él, por la actitud especulativa de los accionistas o dueños de acciones de las empresas. ¿Está bien? Bueno, esta última parte es la menos difundida de Keynes, lo pueden leer en su obra, en las notas finales de la obra de él, está disponible en PDF en internet. O sea, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Bueno, ahí encuentran esta parte menos difundida. Me parecía importante que la conozcan, al menos en forma ultra estilizada, ultra reducida, o resumida, pero que no solamente Keynes va a tener un planteo de funcionamiento de corto plazo, sino sobre todo una visión de largo plazo, de qué medidas tomar. Esto último que decía, de generar condiciones de abundancia y bajar la tasa de interés, que
juega a favor de la especulación financiera, él dice, bueno, esto va a llevar a una suerte, una metáfora, ¿no? De eutanasia del rentista, ¿sí? Se van a terminar los rentistas y van a ser solo empresarios que van a invertir en la actividad económica productiva, en la economía real, y se va a terminar prácticamente los motivos para que haya especuladores financieros. Bueno, desde que escribió su obra hasta ahora, el mundo se habrán dado cuenta que se hizo cada vez más dicotómico y cada vez tiene más peso el sector financiero, cada vez más el sector financiero actúa junto con el sector real y provoca muchas de las últimas crisis que se han ido atravesando. Y bueno, esa idea de Keynes de la estabilización, bueno, no sucedió, y la marcha misma de la economía en todo el mundo amplificó el poder de esos grupos económicos y financieros que, bueno, cada vez tienen más capacidad de influir en la marcha de la economía mundial y de la economía de cada país, ¿sí? Bueno, esto es un aporte que les hago para tener una visión un poco más amplia del tema, ¿sí? ¿Alguna consulta de esto último? ¿Duda? Si quieren, están en los apuntes que yo dejé, está en las notas finales de la obra de Keynes, el que quiera leer de primera mano al autor, ¿sí? Bueno, no los escucho más, no los leo, pero entiendo que me están escuchando. Sí, profe, no hay consultas. Bueno, nada, esto es todo. Entonces, como dice, todo por hoy. Más tarde, en un ratito, le subimos ya el práctico número 4, la guía de trabajo práctico, resuélvanla. Fíjense que tiene una pregunta hacia el final que los invita a ustedes a buscar algún artículo de las noticias, puede ser del país o donde a ustedes les parezca, relacionado con el tema, y eso vamos a preguntar el viernes, ¿sí? Al azar, vamos a preguntar qué artículo eligió cada una o cada uno, y que, bueno, diga por qué o qué relación le encontró el artículo con la unidad número 4. ¿Sí? Preste la atención también a ese punto de la guía. Y en clase vamos a resolver el ejercicio numérico, que eso seguramente les puede generar algún tipo de dificultad, ¿sí? Bueno, nada más de mi parte. No sé si hay alguna consulta más de hoy, del viernes que viene. Profe, el martes que viene no tenemos clases, ¿verdad? Entiendo que no, el 21 de septiembre. Ah, no, yo decía por las mesas de examen, creo. Ah, perdón, me comí una semana, ya me quise ir a la primavera. No, sí, claro, es verdad. Bueno, Sí, la semana que viene, a ver, déjenme, entiendo que sí, que es con suspensión, ¿no? Me hicieron dudar, pero a ver, en la página de la facultad. Eh, Estoy viendo rápido el calendario. Eh, ya les digo. Sí, sí, es con suspensión. Del 13 al 16.
Esperen, a ver, el 17 está con verde a sueltos. Ah. Bueno, el 17 es a suelto. No sé. Bueno, sí, pero la semana que viene tenemos suspensión de clases. El 21 es feriado, o sea, nos volveríamos recién a conectar después del viernes este que vemos la práctica número 4, el viernes 24 de septiembre. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Sí? No, de nada. Bueno, nada más de consultas. No, profe. Bueno, listo. Nos vemos el viernes. Acuérdense, cualquier consulta previa ahí en el foro. Ok. Profe, disculpe, ¿el viernes seguimos en los dos horarios? Sí, 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 sí. Ah, bien, gracias. Hasta luego. No, de nada. Hasta luego. Bueno, voy a dejar de grabar. Recording Hasta luego, stopped. Hasta luego.